Participando. Es un placer tener a un muy buen amigo del Instituto de Prensa, de la Sociedad Interamericana de Prensa, inaugurando esta sesión de webinarios de 2024. Eh, Mauricio es una persona que ha estado anteriormente en muchas de las actividades de la CIP. Lo vimos en octubre pasado durante la Asamblea General que se hizo en México. Y siempre es muy grato poder escucharlo y hablar sobre sus análisis y observaciones agudas sobre la transformación digital en los medios, ¿verdad? Mauricio es un emprendedor prolífico, fundador y director de Storybaker, un portal de comentarios e informaciones sobre la industria de los medios. También es director de The Muffin, una comunidad para profesionales de la información, y conductor del podcast de Coffee, donde allí entrevista a figuras del periodismo y creadores de contenido de América Latina. Importante recordar que en 2014 fue cofundador del portal Juan Fútbol y fue su director general hasta 2018. Mauricio es un innovador, aunque él se define eh, como un curioso que le gusta explorar el futuro y las tendencias futuras. Y es interesante poder escucharlo hoy hablar sobre la inteligencia artificial y cómo se acentuará, según él, la adopción de herramientas de inteligencia artificial en los medios. En una entrevista reciente dijo que los cambios que va a producir la inteligencia artificial serán incluso más radicales de los que introdujo Internet hace más de 3 décadas. Así que, sin más, quiero dejarlo a Mauricio y agradecerle mucho nuevamente esta oportunidad de estar con nosotros en esta inauguración de los webinarios en 2024. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti, Carlos, y bienvenido a la CIP. La realidad es que me da gusto poder ser de tus primeros eventos, digamos, como ya directamente el máximo responsable de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y gracias a todos por tomarse su tiempo en este 2024 para hablar sobre lo que viene para la industria. Este webinar es especial porque además sirve como presentación de Tendencias 2024, que es un ebook que estará publicando, que publica Storybaker, un ejercicio colaborativo que tiene a una serie de autores, entre ellos varios de los aquí presentes, para compartir sus reflexiones sobre lo que va a pasar en la industria de los medios de la comunicación, el periodismo y en términos generales los contenidos. Ahí está, por ejemplo, Homero Hinojosa, que escribe en uno de los artículos, y hay varios más. Voy a empezar a compartir pantalla para que vayamos hablando, sí, del ebook, pero sobre todo de las tendencias que identifico más allá y en general de todo lo que se va presentando. Estoy aquí optimizando todo, ahora sí. Ahí están viendo la presentación. A mí ya me ha gustado a últimas fechas iniciar mis presentaciones con una referencia a una película de ficción, porque desde hace tiempo que voy pensando, y no soy el único que lo piensa, que la ficción sirve como un anticipo, como una preparación de lo que tarde o temprano va a ocurrir. Alguna vez platicando con guionistas de Guerra 3, uno de los podcasts que a mí más me ha gustado, que se han hecho en español, que plantean un escenario de Tercera Guerra Mundial, meses después estalla esta tensión diplomática entre China y Estados Unidos en la era de Donald Trump. Y entonces a mí me tocó hablar con el escritor de Guerra 3, que lo pueden buscar en Spotify, y él me decía, bueno, es que muchos de los que creamos ficción entendemos la ficción como un género de anticipación. Hace 2 años, la referencia obligada para mí de lo que estábamos viviendo era Ready Player One. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg nos llevaba al metaverso, porque estábamos encerrados en casa por la pandemia. Luego llega el año pasado, el 2023, y la película de ficción natural que muchos de ustedes, si es que estuvieron en alguna de mis presentaciones, habrán notado, era la película de Hair, esta película en la que un ser humano en vías de divorcio que se dedicaba a hacer cartas románticas por encargo, cobrando por ellas, se termina enamorando de su asistente virtual. Y para este 2024
Todavía no vivimos más que el primer mes, estamos viviendo el primer mes del 2024, pero ya hay una película que para mí es referencia del contexto y de hacia dónde estamos yendo. Me refiero a la película de Wall-E y en particular a esta empresa, By and Large, que se supone que es la que domina todo en el mundo de Wall-E, con los seres humanos muy gorditos, con sobrepeso, sentados, esperando que la tecnología haga todo por ellos. ¿Y por qué seleccioné esta imagen? Bueno, pues porque ya estamos viendo cada vez más cómo el poder se está concentrando en una serie de empresas, principalmente las tecnológicas. Google, Amazon. Encontramos también con esas posibilidades a Meta y finalmente encontramos a Apple. Son esos los cuatro gigantes. Y elegí a Wally, ¿por qué? Porque ustedes saben que también soy un gran adorador de la industria de los contenidos en general y del deporte. ¿Qué pasa? Que Amazon está muy próximo a sacudir el fútbol mexicano, adquiriendo los derechos de transmisión de Chivas y de Tigres. Al menos esa es su intención. De a poco, todo se va concentrando. La NBA, por ejemplo, también en México ya la tiene Apple. Y así nos podemos ir a cómo Apple tiene la MLS, perdón, la NBA la tiene Amazon ahora con 50 juegos. Apple la quien tiene es a la MLS y ahora quiere la Fórmula 1 por 2.000 millones de dólares al año. Entonces, vamos a vivir esta concentración de cada vez más actividades nuestras en unas cuantas empresas. Esta por ahora es la película con la que yo ilustro el 2024 desde la ficción. Hablando directamente de los medios de comunicación, del periodismo, de los contenidos, en el contexto del año de las historias, con la I y la A mayúscula, es decir, de inteligencia artificial, hay 5 elementos que desde mi perspectiva van a marcar la oportunidad y al mismo tiempo el desafío para los medios de comunicación y para los periodistas. Primero, vamos a tener, tanto por convencimiento, pero también por obligación, también por necesidad, esquemas de humanización. El periodista más que nunca tiene que entender su valor como creador. Es algo de lo que yo ya he venido hablando a lo largo de los últimos años, pero se está acentuando y se está acentuando de manera positiva porque están siendo periodistas los que crean los medios de nueva generación, porque están siendo periodistas los que encuentran cómo sí el periodismo puede trascender y diferenciarse en medio de tantos iguales a partir de las posibilidades de la inteligencia artificial. Parece contradictorio empezar una presentación que tiene una fuerte carga de inteligencia artificial con un esquema de humanización, pero es que esa contradicción tiene una explicación, tiene una razón de ser. Si cada vez nos hacemos más tecnológicos, cada vez más vamos a añorar la cercanía, cada vez más vamos a añorar las relaciones humanas. Esa es la primera tendencia, vamos a ir a fondo. Después está la segunda, las redacciones sintéticas, las relaciones híbridas o parasociales en las que los seres humanos co-creamos con las máquinas para poder tener redacciones más poderosas, redacciones más ágiles, redacciones más eficientes, pero también potencialmente redacciones con la capacidad de hacer mejores contenidos a partir del talento humano. Hemos de abogar por ello. En tercer lugar está la verticalización de la comunicación, el cómo nos atrevemos a conversar. Esta tendencia yo también la he venido siguiendo desde hace tiempo, pero encuentro una serie de síntomas inequívocos y también varios de los autores de Tendencias 2024 que sobre el final de la presentación les compartiré el link para que ya lo puedan descargar y que puedan leer las opiniones de cada uno de los más de 18 autores que hubo. Después está esta cuarta tendencia que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con la gamificación de la experiencia del lector, del usuario, que además traerá un beneficio muy relevante para los medios de comunicación, para el periodista y para el creador de contenidos en lo general, que es la First Party Data. Nosotros nos tenemos que hacer de datos para entender a la audiencia. Ahora mismo, en su memorándum más reciente, y les recuerdo que pueden enviar en cualquier momento sus preguntas para el final estarlas respondiendo, pero el nuevo CEO de CNN
que era antes el máximo responsable del New York Times, Mark Thompson, hablaba de cómo CNN, antes de pensar en establecer un muro de pago, una suscripción digital, como el New York Times, tiene que pensar en establecer una relación directa con la audiencia, no solo pensando en la paga, eso llegaría después. Tiene que establecer una relación directa con la audiencia porque si no, no va a tener oportunidad de renovarse, no va a tener oportunidad de vivir esta nueva revolución de la que él habla, entendiendo que se trata de una de las marcas con más valor en el mundo, quizás de la que más, junto con el New York Times, hablando de medios de comunicación, pero resulta que eso no es suficiente. Y ahora resulta que esta plataforma todopoderosa, que en muchos casos ha elegido presidentes, que toma partidos de manera muy clara, que se maneja como la fuente número uno de información, que tiene uno de los sitios más visitados a nivel mundial, pues no vale tanto a menos que se relacione con su audiencia. Y ya más adelante les voy a explicar por qué el dadito como icono del First Party Data, pero es que se van a convertir los juegos en uno de los elementos medulares para atrapar a la gente, para hacerla competir, para entenderla y para poder generar datos que representen inteligencia. Y luego llegamos al quinto elemento. El quinto elemento, la quinta tendencia que va a ser cada vez más recurrente y para la que los medios también van a tener que adaptarse, que es pasar de las suscripciones como tal a las membresías. Es parecido, pero no es lo mismo. No aplica para todos, por supuesto. Las suscripciones es págame por ver mi contenido. Esa es una forma habitual en los medios de comunicación. Ya sabemos quién es el gran referente, el New York Times, y luego están algunos otros que lo están intentando en distintos países de Latinoamérica. Pero las membresías para los creadores de nicho, para los medios más pequeños, en realidad son el camino y van a ser el camino. ¿Por qué? Porque conectan con las necesidades que hoy tienen las audiencias que no se limitan a consumir el contenido que ya alguien me dio. Primero, como medio es difícil diferenciarte porque hay muchos ofreciendo no necesariamente el mismo contenido, pero sí el mismo tipo de contenido o sí la misma información. Hay peculiaridades, hay estilos, hay narrativas, pero si nos concentramos únicamente en contenido, nuestra oportunidad es mucho más limitada. Tenemos que ir más allá. Estas van a ser las 5 tendencias sumadas a otras que ya veremos en preguntas y respuestas que vamos a abordar y que aborda también el ebook de Tendencias 2024 presentado por Storybaker y también por Media Mundo de mi querido amigo Eduardo Tesler, brasileño. Bueno, vamos con la parte de humanización. ¿Qué pasa con la humanización? Pensemos en cómo hace unas semanas, particularmente en México, pero seguro que a todos ustedes les llegó, se dieron a conocer primero los nominados y después los finalistas de los Esland, que son los premios creados por un creador de contenido llamado Digref, un influencer español, para reconocer a lo mejor de la industria del streaming en España, Latinoamérica y Andorra. De hecho, por eso se llama Esland. España, Latinoamérica y Andorra. Bueno, pues resulta que dentro de esas categorías hay una que a mí, y escribí hace poco de eso, me parece muy relevante para el periodismo y para los medios de comunicación. Mejor cobertura informativa. Estamos hablando de periodistas que encuentran en plataformas de streaming de ellos mismos como streamers a través de Twitch o de YouTube o ahora de Kick, una ventana para contar las historias que tienen, para construir sus propios shows, para tener su propia marca, para desarrollar su propia comunidad y para vivir bien haciéndolo. Aquí, entre los finalistas, estos son los 4 finalistas, hay 2 que con toda claridad practican el periodismo con mayor o menor nivel de calidad. Tenemos al Juste, que se dedica a estar cubriendo esports. Él antes había sido fundador y había sido parte de medios tradicionales cubriendo la industria gamer, pero ahora ya está mucho más por su cuenta y se termina llevando esta nominación ya como finalista. Luego tenemos a Gerard Romero, un periodista al que en su momento en la radio catalana le dijeron que no iba más, que el protagonismo que él tenía en las transmisiones del Barça a través de radio no se iba a mantener y que iba a ser relegado,
¿Qué decide él? No quedarse, no irse a otro medio de comunicación, lanzar Gigantes. Le puso Gigantes por la mala pronunciación que tenía Ronnie Koeman cuando era técnico del Barcelona de Gigantes. Como él es holandés, pues hablando español no todo se le da muy bien, y le pone Gigantes. Así pronunciaba Gigantes, Gigantes Ronald Koeman, Ronnie Koeman. Entonces, termina creando esto y hoy es uno de los creadores en español más reconocidos, sobre todo a partir de su participación en la Kings League junto a Ibai, junto a Digref, junto a DJ Mario y demás. Pero lo que es relevante es que él constituyó Gigantes antes como una comunidad que como un equipo de la Kings League y lo constituyó como una plataforma obsesiva de la cobertura del Barcelona. Aquí hay dos casos. Ahora, si nos vamos a la lista de nominados, que eran 10, ya después hubo este corte a 4, encontramos como en México, por ejemplo, estuvo nominado Julio Astillero. Él terminó siendo uno de los nominados en los ESLAND a partir de los shows que él hace a diario a través de su canal de YouTube. De nueva cuenta, en este caso, una persona de más de 50 años que tiene su show diario en vivo a través de YouTube, que termina siendo reconocido por el mundo de los creadores a partir de su impacto. Y luego tenemos, por ejemplo, a dos casos que yo analizo con recurrencia. Si ustedes han visto mis presentaciones, ahí estarán. Nicolás Copano es alguien que entendió muy bien, un periodista slash entertainer, que entendió muy bien cómo él podía hacerse de un espacio y tener su propia comunidad. Bueno, pues él transmite en Twitch, tiene montado un servidor de Discord que le funciona como redacción horizontal, es decir, dialogando con la audiencia, que lo vamos a ver más adelante, y es sin duda uno de estos grandes rasgos de mejor cobertura informativa. El otro es un periodista español relativamente joven, poco más de 30 años, nanísimo, que se hizo muy popular durante la toma violenta del Capitolio por parte de los republicanos, por parte de los fanáticos republicanos, los fanáticos de Donald Trump. Él era un español viviendo en Estados Unidos, ya venía streameando, pero capitaliza muy bien ese momento y en Twitch gana gran notoriedad. Ahora ya se volvió a España, pero él ha montado toda una credibilidad y toda una marca a partir de su presencia en Twitch. Entonces, ¿qué va a pasar? Twitch y YouTube con shows en vivo y on demand, cada vez más se van a llenar de periodistas de todas las edades. Esta va a ser una tendencia. Es una tendencia porque es una oportunidad para cada uno de nosotros como periodistas, pero también es una tendencia en los propios medios de comunicación creando sus shows. Olé lo está intentando, Relevo en España lo está haciendo también con recurrencia. Sin embargo, lo está haciendo en el ámbito político acá en México. Tenemos una gran referencia también de contenido con Luzu TV. Esa es una tendencia que al periodismo le viene bien. Sí podrá venir la queja del show, sí podrá venir la queja del entretenimiento, pero es una manera en la que la gente está consumiendo periodismo. Por tanto, hemos de atenderla. ¿Yo qué he hecho? Bueno, como ustedes posiblemente saben y si no se los cuento, yo he decidido dividir mi vida en dos. Por un lado, por la mañana me dedico a mis envíos serios en mi newsletter diario de Storybaker, storybaker.co, storybaker.co, que ahí hablo formalmente de la industria de los contenidos. Pero también recuerdo mi pasado como fanático y como creador de medios deportivos y luego mi renovado interés por el fútbol a través del nuevo fútbol como la Kings League, la People's League que está en México, la Kings League Américas, la velada del año, y encuentro que tengo una comunidad que construí en TikTok. ¿Cómo capitalizo esa tendencia? Bueno, pues me monto a la posibilidad y al objetivo de en algún punto ser nominado a la mejor cobertura informativa y lanzo Beef United, un poco siguiendo el esquema de Gerard Romero con Gigantes. Yo tengo mi equipo, Beef United, You Will Never Post Alone, que realmente es como el equipo de la cultura digital y he comenzado a streamear desde hace 2 semanas. Hoy ya tengo 724 seguidores. He empezado a recibir donativos de la gente tanto a través de Twitch como principalmente de TikTok. Y básicamente es, bueno, yo voy a reunir mis pasiones en un show en el que la gente me va a ver por horas y va a construir una relación conmigo. No se necesita mucho.
Se necesita sobre todo el atrevimiento de decir, no le voy a temer a los tiempos muertos del stream y voy a entender que aún en la era en la que más apogeo va a haber de contenido, más saturación, la gente decide estar con uno y no necesariamente con otro. Y está bien porque podemos encontrar nuestra comunidad. En otros ámbitos también está pasando esta tendencia de la humanización. En España hay dos casos que recientemente toqué en mi podcast. En el primero entrevisté a Julián Dueñas Vinuesa. Él es el fundador de Your Hometown, un newsletter, un emprendimiento que empieza con un newsletter que se maneja como una startup de noticias locales, que ha ido creciendo en distintas comunidades, que quiere convertir en toda una red de newsletters locales, comunitarios, para poder impactar, que organizan eventos y que por otro lado también buscan una publicidad ultra segmentada. Les recomiendo que escuchen ese podcast porque nos habla también de otra vía para poder humanizarnos, para poder desarrollar nuestra marca personal y para poder trascender cuando pareciera que algo tan elemental como un texto o una imagen no pueden ser suficientes. La respuesta es sí, sí pueden ser suficientes y cada vez más vamos a ver a los medios y a los creadores, a los periodistas haciendo este tipo de desarrollo. Luego está este segundo caso que lo hacen curiosamente desde Estados Unidos. Es Juan Andrés Muñoz, quien después de ser parte de los recortes de CNN, muy agresivos los recortes, hasta el grado de casi desaparecer CNN en español en lo que refiere a digital, decide lanzar Pamplonews. Pamplonews, ¿cómo empieza? Bueno, pues no empieza ni con un sitio, ni con un newsletter en toda forma, ni con un podcast. Empieza antes que todo con un grupo en WhatsApp en el que a diario envían las principales historias, noticias positivas, sobre todo de Pamplona. Ha ido creciendo, ha ganado notoriedad, tiene una fidelidad por parte de la audiencia. El producto mínimo viable periodístico en el 2024 es mucho más elemental que el que necesitábamos 6 años antes, donde posiblemente teníamos que estar pensando en contratar programadores, desarrolladores, diseñadores y demás para poder tener un producto competitivo. No, ahora podemos competir así, generando el producto mínimo viable, y esa es una tendencia que estaremos viendo. Ahora vamos por las redacciones sintéticas, por las redacciones híbridas en las que se genera una relación de trabajo parasocial entre los periodistas humanos y los periodistas robots. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues este video estoy seguro que va a ejemplificar muy bien hacia dónde vamos en materia informativa porque nos permite entender personalización, nos permite entender la capacidad de crear conductores 100% ficticios o virtuales, la posibilidad de tener dobles nuestros que expandan nuestras posibilidades como seres humanos que antes estábamos limitados por un contexto, por un espacio y un tiempo determinado, y que nos permite también como consumidores tener una experiencia exacta de lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver el video y a escucharlo. In early December, a video popped up on Twitter claiming to show the world's first AI-generated news presenters. The new network, named Channel One, which fully launches in 2024, seeks to reimagine the global media landscape. Channel One features a mix of fully generated reporters and so-called digital doubles. They're able to deliver fully personalized news with a host of different personalities, appearances, and even in different languages. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. O kung pinapanood mo ako mula sa Maynila, marunong akong magsalita ng Filipino. எனக்கும் தமிழ் பேசத் தெரியும் என்று நீங்கள் யூகித்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். But what is the point of AI-generated news? Adam Mosam, the founder of Channel One, says the purpose of the network is to become the #1 place for personalized news in the world. Our approach to the news is we have 3 types of anchors. There's going to be purely generative anchors. So it's just something that was imagined by the machine. There is a second stage, which is a digital double. So there was a real human being that was, filmed and scanned. And the third option would just be to use people. If you're going to go interview the president, you're not going to send a robot, you're going to send a reporter. Our ultimate experience is going to be an app, both on mobile and on connected TV. If you are going to sit down and watch Netflix, then Netflix has, who knows, maybe 50,000 titles they can choose from, and they're going to show you a few hundred.
when you sit down and you watch the news, you're going to get the same 2 hours of primetime news for the entire country. So our approach is you're going to see, sports, but your favorite teams. It could be business news, but the stocks that you own or what you're interested in. It could be international news, but the parts of the world you're more concerned with. We're aiming to have the largest cache of news on the planet, ultimately. Las noticias que te interesan, contadas por el presentador o periodista que te interesa en el momento que tú quieras. Creadores o periodistas ficticios que puedan convertirse en líderes de opinión. Dobles nuestros que nos permitan estar en lugares más allá de donde está nuestra presencia física. Esto se va a ir refinando cada vez más hasta que sea una realidad en términos de uso masivo. Hay otras formas en las que estas redacciones sintéticas se están conformando. Aquí están viendo dos screens de lo que ChatGPT llama MyGPTs o GPTs, que es la posibilidad de tú mismo entrenar a tu bot dentro de ChatGPT para tener las respuestas que estás buscando. Del lado izquierdo, donde ven al perrito, bueno, este es el caso de un amigo mío con el que en su momento lanzamos Petips, que decidió, él tiene una serie de personajes, es un sitio dedicado a las mascotas que ahora también va a lanzar productos físicos, que esa es una tendencia. Lo digital es y seguirá siendo una tendencia por los próximos años. Digital quiere decir físico más digital, estas experiencias híbridas. Bueno, pues Render es su personaje principal. ¿Qué hizo? Ha ido entrenando al bot para que cuando le pide, por ejemplo, oye, dame recomendaciones sobre cómo alimentar a mi perro, o dime, hazme un contenido de 5 cosas que todo ser humano debe contemplar al pasear a su mascota. Bueno, pues lo que hace es que ha entrenado a ese GPT para que ese GPT ya le conteste como Render y les dé las respuestas como hablaría Render. Es un proceso de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, dice, claro, esto es como elegir entre 2 dietas distintas, pero para tus finanzas. El régimen de incorporación fiscal es como esa dieta balanceada para pequeños negocios o autónomos. Y ya después lo ha ido perfeccionando, pero él genera contenido de Petips a partir de las respuestas que le da Render en ChatGPT. Y por el otro lado está Mackay, que si se fijan en la descripción se burla de mí porque dice versión verdaderamente inteligente de Mauricio Cabrera, analizo, creo y construyo mejores medios y contenidos que él. Yo lo he ido entrenando, todavía no lo hago público, pero yo lo he ido entrenando para que sirva como receptáculo de mis opiniones, para que sirva como receptáculo del archivo de publicaciones que yo he hecho a lo largo de mi vida y para que incluso pueda llegar a tener la capacidad de opinar y escribir como yo lo haría ante determinados casos a partir del entrenamiento que yo le voy haciendo. La realidad es que el proceso de entrenamiento es tedioso, pero no es complicado. Porque ¿qué termina pasando? Aprende a partir de las correcciones que tú le vas dando en la conversación, pero también tiene una sección de My Knowledge donde tú puedes incorporar lo que tú quieras. Por ejemplo, yo para que identifique mis distintos envíos de newsletters, y entonces si la gente le pregunta, oye, ¿qué piensa Maca de la Creator Economy? Bueno, pues ChatGPT te va a dar unas referencias que yo inyecté en su conocimiento, pero teóricamente te lo va a dar al estilo que yo se lo estoy pidiendo y demás. Entonces, aquí también tenemos una demostración de las redacciones sintéticas y sobre todo entender que la inteligencia artificial aplicada a nuestro trabajo no solo aplica si somos parte de una redacción numerosa, aplica también para nosotros. Podemos ser emprendedores o creadores que nos apoyamos de la inteligencia artificial y esto lo iremos viendo escalando y escalando y escalando cada vez más. En resumen, hablando de esto, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es extender nuestras posibilidades tanto existenciales como creativas. Y está en nosotros decidir qué queremos hacer con ella y hacia dónde queremos irnos. Esperar, negarnos a ella y quedarnos en la obsolescencia o dar el salto, abrazar esas posibilidades y entender cómo en esta relación con la tecnología podemos ser de los seres humanos que mejor nos relacionamos con ella en vez de ser los que decidimos que mejor lo ignoramos porque no va a pasar nada y al final lo único que va a pasar es que nosotros terminemos quedando
obsoletos. Cuando vamos ahora a la tercera tendencia, que es la verticalización, ¿qué tenemos que entender? Bueno, pues más que nada, que hemos de entrar a un esquema en el que cambia por completo la dinámica de los medios. Quienes me vieron en la Universidad de la Libertad posiblemente recuerden este slide, donde básicamente yo lo que digo es, si se trata de crear los medios que las nuevas audiencias, los nuevos usuarios demandan, entonces los robots, los periodistas, los creadores y sus audiencias van a tener que aprender a colaborar y a conversar. ¿Y eso cómo se va a lograr? ¿Qué características va a tener esa nueva redacción? Bueno, pues va a tener un contenido diferenciado. Si lo queremos ver así, un contenido humanizado o un contenido enriquecido. ¿Qué quiere decir? Yo utilizo a la inteligencia artificial para buscar datos que me importan mucho para poder hacer más ágil ese proceso, pero yo como ser humano le encontraré el ángulo adecuado. Sigue siendo como antes, buscamos información, la encontramos, la curamos y le damos nuestra propia interpretación. Es cierto que ya se están dando avances en materia de inteligencia artificial general, que es cuando se supone que ya se equipara la inteligencia artificial a la del ser humano, pero mientras tanto estamos en este punto en el que el tacto, la curaduría, la sensibilidad, la emocionalidad de los seres humanos, sin duda marca una diferencia al momento de informar y de contar una historia. Debemos ser relevantes a nivel comunitario. Los medios, y ya lo decía, el propio CNN lo daba a entender cuando Mark Thompson decía, hey, construyamos relaciones directas con la audiencia. Si no lo hacemos, vamos a ser obsoletos. Nosotros como periodistas hemos de buscar que nuestras historias y también como propietarios o emprendedores de medios, hemos de buscar que nuestras historias formen parte de la conversación que está allá afuera. Si no, estamos solamente haciendo un negocio que como negocio nada más no necesariamente va a ser el más redituable. Vamos a tener un modelo mixto y amplio de ingresos por eventos, por organización de webinars, por newsletters, por venta de contenido, por lo que sea que se nos ocurre, por merchandising, en una plataforma conversacional y con periodistas o incluso robots de autor. Piensen en mi robot. Bueno, pues se llama Makai, casi como yo, pero con la A y la I de inteligencia artificial. Y lo mismo podríamos decir de Render. Oye, pues Render con su GPT en algún punto se podría convertir en un modelo de negocio. ¿Quieres hablar 24/7 con Kent Brockman? Ah, bueno, lo puedes hacer con su GPT que te cuesta tanto. Ahí también vamos a empezar a ver modelos de negocio importantes. No sé si ya para el 2024, pero sí en el porvenir. Y este es un caso que yo también he estado hablando en los últimos meses, pero que creo que es muy importante. Los medios históricamente han visto solo el árbol en vez de ver el bosque completo. Y cuando tú ves solo el árbol como industria de medios, pues te quedas con la información. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pues que te muevas a los otros elementos, al centro de interés y al centro de reunión, porque todo esto es lo que el periodismo y los medios pueden y deben hacer para las audiencias. La información es solo el punto de partida. Oye, asesinaron a alguien aquí. Oye, hay una pobreza extrema aquí. Oye, hay una manifestación aquí. Esa es la información. Pero después está cómo yo influyo en que eso cambie. Cómo yo explico, y eso me deriva en un producto, la problemática de pobreza o de hambruna o de corrupción que pueden afrontar distintos países según sea el origen de lo que estamos cubriendo. Cómo yo puedo entretener a la audiencia, cómo la atrapo, cómo platico con ella, cómo co-creo ya no solo con los humanos, sino también con las máquinas y con mis usuarios. ¿Y cómo hago para que la gente sienta que pertenece a algo? Esta es una tendencia del 2024, sobre todo porque es una necesidad. Los nuevos medios están yendo mucho más hacia acá que hacia la simple generación de contenido a destajo. Aquí se explica mejor. Antes la redacción era así. Tenemos a los periodistas arriba, esto es CNN, el periodista arriba y la audiencia limitándose a escuchar. No. Lo nuevo, Mark Thompson lo ha dado a entender, lo nuevo es así, con periodistas
que conversan, colaboran y co-crean con insiders, es decir, especialistas de un sector que no son periodistas de profesión, pero que han aprendido a contar historias. Por ejemplo, un economista que sabe hablar, que sabe escribir. Bueno, él puede ser una pieza clave de los nuevos medios de comunicación. Los propios usuarios y sí, también los robots. ¿Cómo se construye o cómo se ve una redacción horizontal? Aquí está, por ejemplo, un par de screens de mi server. En este caso, el server de Beef United, que es la comunidad que hice en Twitch. Bueno, pues resulta que después del draft de la Kings League Américas, donde estos equipos de creadores latinoamericanos escogen a sus jugadores, yo quiero hacer mi Power Ranking, pero me interesa la opinión de la gente. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues yo voy a mi server en Discord y les digo, oigan, ¿cuál sería su Power Ranking? Y aquí Vladi, por citar alguno, hace su orden de equipos en el Power Ranking. ¿Esto de qué sirve? Sirve como inteligencia. Sirve para decir, ok, esto es lo que está pensando la gente. Aquí el último bromeo con los Pumas, los Cowboys de Dallas, eso fue broma, pero a final de cuentas construyen esto que se convierten en ideas e inspiración para ti. Aquí al lado, por ejemplo, está un tema de cómo la Kings League va a regalar boletos para el draft a través de McDonald's. ¿Por qué es relevante? Bueno, pues porque yo cubro obsesivamente la Kings League, sobre todo en TikTok y en estas nuevas plataformas, y la gente me ayuda a tener ese trabajo. Nicolás Copano, con su server en Discord, tiene algo semejante, pero para información falsa, información verificada o información por verificar. Son canales dentro del server, la comunidad termina ayudando y es un ejercicio colaborativo que no requiere decenas de personas. Es más, las personas que yo tengo contratadas para la parte de mi vida, existencia profesional creativa de la tarde, que es mi parte más de creador, todas las personas a las que tengo contratadas han salido de aquí. Son periodistas algunos, pero estudiantes, y los otros son obsesivos de estar clipeando, son obsesivos de estar generando thumbnails para YouTube, miniaturas, quiero decir. Entonces, es ahí donde está el valor de este tipo de dinámicas que ustedes tienen que buscar independientemente del tamaño que tenga su medio de comunicación. Vamos ahora al siguiente elemento que es el First Party Data. ¿Por qué es relevante? Bueno, está la búsqueda conversacional, que lo vamos a ver más adelante, que es una de las causas, pero también porque hay muchísimos beneficios. Pensemos en lo que ha hecho el New York Times con los juegos. Pasó de tener solamente crucigramas a desarrollar todo un ecosistema de juegos que fue clave en su momento para su existencia impresa, pero que hoy es clave, es core para su existencia digital. Tan es core que no solamente pagó hace por ahí un año $1 millón por Wordle, este juego con 5 intentos en el que debes encontrar una palabra de 5 letras. También ha terminado por crear sus propios juegos, como lo hizo con Spelling Bee y como lo hizo ahora con Connections, que te muestra grupos de palabras relacionadas que tú debes de estar buscando. ¿Qué pasa? La información no es tanto un hábito como el juego. Entonces, el New York Times tiene una serie de máximas que nosotros hemos de seguir. ¿Cuáles son esas máximas? Los juegos que desarrollemos o que tengamos en nuestra plataforma deben ser fáciles de jugar. Los juegos que nosotros tengamos deben tener una actualización diaria. Son los mismos, pero cambia el nivel, cambia el desafío, cambian las letras que debo utilizar para formar palabras en Spelling Bee y debe ser fácilmente compartible y fácilmente explicable. Si es muy difícil que yo se lo comparta a mi tía y que lo entienda, entonces ese no es un juego para el New York Times. Se crea un hábito por la mañana, y yo se los puedo decir, yo estoy al pendiente, claro, de la información del New York Times, pero eso es incidental. Pasó esto, me meto, pasó esto, me meto. Con los juegos, en cambio, hay lapsos de mi vida en los últimos meses en los que digo, diario me meto a la app del New York Times para poder jugar. ¿Eso qué les da? Registro, les da tiempo de estancia y les da la posibilidad de no depender únicamente del flujo informativo, que es de los grandes dilemas del medio de comunicación. Si tú dependes únicamente de lo que pasa, que además es cubierto por muchos, no tienes una diferenciación. Luego está Pusmo, que es la respuesta
de un grupo también de medios en Estados Unidos, terminan adquiriendo esta plataforma que tiene una serie de juegos. La idea de Pusmo y del grupo que lo adquirió es precisamente poder trasladar esta dinámica de juegos a sus distintos medios de comunicación. ¿Qué incluye? Incluye el Bad Chess, por ejemplo, que es un ajedrez en el que se respetan todos los movimientos, las dinámicas de movimientos de las fichas. Por ejemplo, que la torre solo se puede mover de manera vertical hacia arriba y de manera lateral, no en diagonal, que el caballo puede ir tal y tal según las casillas. Tienen la Spelling Tower, tienen un crucigrama, pero más fácil, por así decirlo. Tienen incluso uno de encuentra las diferencias y esto te va dando puntaje como usuario. Vamos a ver también el caso de Dilemo. El de Dilemo es un muy buen caso porque es también un medio mexicano, Pictoline, que decide crear y que decide que su futuro está en los juegos. ¿Cómo? Con un juego a lo Tinder, swipe a la izquierda si es falso, swipe a la derecha si es verdadero a partir de una información. Por ejemplo, ¿es Messi el mejor futbolista del mundo en el 2024? La respuesta correcta sería swipe a la derecha. Mejor dicho, swipe a la izquierda es falso porque no le debieron dar el de best en esta ocasión, pero bueno, sirve a esa dinámica y ese entendimiento para poder generar data e inteligencia. Recuerden entonces, el ejemplo del New York Times, el ejemplo de Pusmo, que les recomiendo que vayan a la plataforma para visitarlo. Hay cosas de diseño muy destacadas, otras que creo que hay que mejorar, pero es un caso de éxito. Y Dilemo de Pictoline, que lo pueden descargar. Lleva más de 1 millón de descargas entre iOS y Android. Aquí podemos ver, por ejemplo, el tipo de animación que terminan utilizando, que a mí me gustó bastante, lo estoy mostrando en loop. Y ahora, ¿por qué el gaming es tendencia? Bueno, pues porque es extraordinario para generar fidelización y para poder adquirir data. Primero, tenemos un tiempo de estancia por arriba, muy por arriba del consumo informativo. Pensemos que un juego, sobre todo los que más funcionan en digital como Flappy Bird, hablando de consumo casual o dentro de medios de comunicación, pues por lo general puede ser que lo hagas rápido, pero que lo puedas jugar muchas veces. Posiblemente se acuerden de Flappy Bird, ¿no? Bueno, tiene un esquema de fidelización. El usuario juega varias veces en días distintos o varias veces el mismo día. Cuando tú sumas dices, oye, pues estuvo 12 minutos conmigo jugando. Luego está la parte de la inteligencia. Nosotros podemos utilizar quizzes, por ejemplo, eso lo hace Dilemo. Dilemo, tú contestas decks de cartas y puede haber decks patrocinados, por ejemplo, de Netflix. Y si resulta que mucha gente se equivoca en las preguntas sobre Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, bueno, pues Dilemo, es decir, Capital Digital, le va a entregar a Netflix ese dato de que la gente no tiene conocimiento de Berlín. Esa es inteligencia, podemos entender lo que pasa, podemos hasta hacer un quiz diario para entender qué tanto la gente sabe o no y a partir de eso ganar entendimiento sobre qué tanto la audiencia lo comprende. Está la parte del registro. Ok, no te voy a impedir que tú juegues de manera gratuita y sin un registro, pero si tú quieres canjear tu premio o participar en el leaderboard que te ofrece algo 30 días después, vas a tener que registrarte y ahí obtenemos lo que llamamos First Party Data. Luego están los momentos pico. ¿Nosotros qué hicimos en Juan Fútbol hace varios años? Bueno, creamos un juego, se lo vendimos a Baskin Robbins y era el personaje de Juan Fútbol teniendo que conseguir distintos conos, pero obviamente sorteando obstáculos. Cuando sentíamos que se iba apagando la participación, ¿qué pasaba? Activábamos una especie de hora feliz como en los bares, en los que era, oye, por esta hora, con independencia del resultado acumulado que lleves, te vas a poder ganar un jersey firmado por la selección mexicana, que me acuerdo que estaba próximo el Mundial del 2014. Entonces, ahí lo terminamos haciendo y obviamente se registraban picos, es decir, tú le puedes dar nueva vida a esto. Las radiodifusoras en México, por ejemplo, MBS tiene un caso muy interesante en el que en vez de estar regalando de manera muy informal boletos para festivales, por ejemplo, que ya saben que muchas veces es, si tocas el claxon te ganas tal boleto, empezó a desarrollar juegos brandeados muy elementales de Mamalucha, que es un personaje creado por Bodega Aurrera, un supermercado popular en México,
y se hizo de más de 1 millón de datos por parte de los usuarios. Obviamente después está la necesidad de segmentarlo bien, de etiquetarlo bien, de utilizarlo bien, de saberlo capitalizar, pero muy rica la cosecha de esa data a partir de esta estrategia. Pensemos, por ejemplo, en el funnel de conversión. Nosotros estamos, como parte de Storybaker, apoyando a Hola Media. Hola Media son tabletas que se ponen en los respaldos de los coches de Uber y de Didi. Entonces ahí nosotros nos encargamos de poner contenido. Y algo que hemos empezado a desarrollar es cómo los juegos nos pueden dar data. La gente se sube a un Uber o a un Didi, interactúa con la pantalla, se encuentra con un juego, lo puede jugar, pero de pronto para el registro, ok, ¿qué es lo que les decía antes? Tú te tienes que registrar para poder recibir premios y recompensas. Y la gente lo hace y quizás para compartir su resultado con otros y eso te lleva a una lealtad, una puntuación acumulada. Y es altamente posible que Hola Media, en vez de lanzar un día una aplicación informativa, lance un ecosistema de juegos de toda la gente que ya logró migrar porque le interesan los juegos. Si en algún punto ustedes tienen interés en seguirlo explorando, podemos platicar porque es aquello de a lo que más me estoy dedicando a últimas fechas. ¿Y quién es el gran causante de esto en parte? Bueno, sin duda la búsqueda conversacional. No van a ser necesarios hacia adelante, ya lo vimos, por ejemplo, en Zip Connect con las presentaciones de Shalok y de varios más. Bueno, no van a ser necesarias 85,000 opciones de resultado cuando la gente haga una búsqueda. La búsqueda conversacional va a resumir lo más relevante de una noticia y si acaso nos ofrecerá una o dos entradas adicionales a las que el usuario quizás no quiera ir porque lo más relevante ya lo vio. Durante años hemos ido teniendo esa sensación y eso no va a ser más que crecer. Está documentado algunas categorías más que otras, pero hemos de entenderlo. Tenemos que buscar motivos por los que la gente tenga una relación directa con nosotros y no depender únicamente de la búsqueda. Vamos finalmente a la parte de membresías. Bueno, ya les decía, no suscripción, membresía. Hoy los medios por lo general se concentran en yo ya hago contenido, paga por él. Ok, esa es una aproximación. La otra tiene que ver con la creación de comunidades vivas en distintas manifestaciones, que es algo muy adecuado para creadores y periodistas de nicho, que yo se los quiero decir. La tendencia que hemos de atender también como periodistas es la especialización. No sirve más como periodista que quiere posicionar su marca personal, aspirar a ser un generalista de, oye, ponte a cubrir el lanzamiento de los nuevos audífonos de Apple, pero a la vez manéjate como un especialista del metaverso y a la vez entrevista a un empresario que nos va a hablar sobre tecnología. No, tenemos que estar hiperespecializados. Y claro, esa hiperespecialización luego abrirá otras puertas y de repente tendremos 4 o 5 nichos que dices, bueno, pues soy en cierto modo de información general nada más que es lo que quiere el usuario en este contexto. Aparte ahora podemos aprender más rápido y ser más ágiles con la ayuda de la inteligencia artificial. Bueno, pues ¿por qué es necesaria la membresía? Es necesaria la membresía porque yo ya se los decía, se quieren relaciones y experiencias híbridas. Taylor Swift, The Eras Tour, fue más que un concierto y su presentación. Piensen que eso para los medios es el equivalente a la información. La música de Taylor Swift es su información en esta analogía. Ese es el producto básico, ese es el árbol. Pero ¿qué termina pasando? ¿Cuándo adquiere otro valor? Cuando Taylor Swift incorpora Easter eggs, incorpora llamados a su comunidad y se consolida cuando resulta que las Swifties deciden ir a intercambiar brazaletes de la amistad, no solo a los conciertos de Taylor Swift, por los que ya pagaron miles de dólares, sino también al cine, porque el cine se convierte en un concierto gracias a la relación que tiene Taylor Swift con su comunidad. No es una relación de contenido, es una relación mucho más allá, son miembros de algo. Luego encontramos la Copa Roblox. A ver, la Copa Roblox fue una réplica que se hizo en Latinoamérica de la Copa Libertadores de América, que se lleva a cabo en este metaverso fundamentalmente para niños y adolescentes, aunque su proyección es ser para todos, que apunta a crear también esa experiencia híbrida. ¿Y a qué llegó? Bueno, pues a que en bares argentinos, cuando se jugó el Boca River dentro de Roblox, se estuviera viendo en las pantallas.
un torneo metaversal que juega con la realidad, pero en la que en realidad los equipos ni Boca ni River están representados por jugadores de la institución, sino por usuarios, y se termina convirtiendo en un fenómeno. Un fenómeno tan grande que los aficionados de Boca Juniors tomaron como nuevo ídolo a Cachorrao, un usuario que pasó de un equipo brasileño a Boca, que se convirtió en héroe y que ganó notoriedad viral en el momento en que se hizo jugador de Boca Juniors. Los de River Plate, de manera obviamente de ocio, de diversión, terminaron secuestrándolo y se montó una muy grande entre los aficionados de Boca y River dentro del metaverso de Roblox. Luego tenemos los Squidcraft Games 2, de nuevo. Tengo la serie de televisión, tengo el reality, tengo este ejercicio colaborativo de creadores a través de una serie en Twitch que se llama Squidcraft Games, que ya tiene su segunda edición. Se convierte en una especie de Juegos Olímpicos porque hay un leaderboard con usuarios de distintos países. Soy miembro de algo. Y ahora lo que yo les quiero presentar es el nuevo emprendimiento que estoy haciendo que se llama Conewsroom. ¿Por qué lo hago? Porque a lo largo de este tiempo he estado meditando mucho sobre la conveniencia o no de cerrar mi newsletter para una suscripción. Y sí, está abierta la suscripción, que es más bien un apoyo por decir, oye, pues no te estoy pagando por esto, adelante, puedes hacerlo. Pero también es cierto que yo quiero ser el impulsor de una nueva generación de periodistas que cuenten las historias que sueñan, que ganen y que vivan bien de las historias que sueñan y que construyan los nuevos medios de comunicación. Con frecuencia mi modelo de negocio, y eso a cada uno de ustedes les corresponde dentro de lo que esté, mi modelo de negocio ha estado muy fundamentado en los ingresos, en los presupuestos interesantes sin duda que me puedan generar las empresas o los medios de comunicación por consultorías. Pero muchas veces las personas me han pedido la posibilidad de tener asesorías personalizadas. No conviene porque, ¿por qué? Pues porque la persona tendría que pagar una cantidad que quizás no puede si lo hace de manera exclusiva, pero sí ocurre en una membresía. Entonces, ¿qué podemos hacer como periodistas o creadores de nicho? Este tipo de membresías. En mi caso, mi membresía se llama Conewsroom, para que entiendan el racional. Tiene que ver como con coworking, en este caso es Conewsroom, la redacción en la que los periodistas sí cuentan las historias que sueñan. Y más que ofrecer contenido exclusivo, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? Estoy ofreciendo acceso a un grupo de Telegram solo para las personas que se hagan miembros de la comunidad, y por membresía se refiere a que tienes una serie de productos y servicios. Estoy ofreciendo una reunión mensual de 30 minutos en las que se enteran de todas las tendencias que deben de saber de la industria para no quedarse rezagados, y estoy ofreciendo una sesión de 90 minutos en la que los distintos miembros podrán exponer sus casos frente a todos los miembros y tener una consultoría muy rápida de mi parte de, oye, haz esto con invitados. Y claro, conforme más inscritos haya, más creceré esta membresía. Piensen ustedes también en sus respectivos ramos, cómo pueden construir esto. Claro, a partir y antes tener una comunidad que los siga de manera recurrente, pero hacia allá vamos. Si se dan cuenta, no es, bueno, te voy a cerrar mi newsletter, o lo lees y pagas por él o no vas a tener acceso. No, aquí es, puedes leerme, puedes entender mis puntos de vista, y si yo te puedo ayudar en algo, esta es la vía cuando se trata de periodistas independientes. Si no, bueno, ya está lo corporativo. Piensen en este tipo de esquemas. Aquí con el código QR les voy a compartir también el link. Ustedes pueden llegar a este esquema para poderlo ver y estará listo. Y ahora vamos aquí. Aquí está la descarga. Todavía no es el sitio definitivo, hay unos detallitos que se están por resolver, pero aquí pueden descargarlo. Yo también ahorita en los comentarios les comparto el link de ambas cosas. Participaron más de 18 autores de por ahí más de 6 países distintos. El próximo año prometo que va a ser un ejercicio todavía más profundo,
porque la idea es irlo construyendo. Lleva ya 3 años consecutivos, vamos por el cuarto. En el cuarto le quiero dar un giro, quiero modificar la dinámica, pero es un ejercicio colaborativo que valoro mucho y que forma parte ya de las tradiciones anuales de la industria. Yo lo voy a dejar hasta acá, aquí mis datos de contacto, insisto, ahorita les comparto los links y por favor avísenme cualquier cosa. Horacio, si hay preguntas y respuestas, pues si quieres nos podemos tomar 15 minutitos más para poderlas responder. Excelente, muy bien, gracias, Mauricio. Hay varias preguntas, pero yo quisiera comenzar un poco con el tema que creo que lo trata una de las personas que dice, es acerca del, Google acaba de anunciar, ¿no? Un buscador con features de inteligencia artificial, y dice Carlos Vera que en lo personal él ya suele utilizar más el ChatGPT que el Google para sus búsquedas. Yo te pregunto, ¿qué opinión te merece este nuevo buscador, esta nueva iniciativa de Google con la inteligencia artificial? Mira, yo creo que el verdadero problema de Google es que está viendo afectado su propio modelo de negocio si impulsa de manera decidida la búsqueda conversacional. A diferencia de ChatGPT, o sea, de OpenAI y del propio Microsoft, Google tiene mucho que perder. Google domina cerca del 87% del mercado de las búsquedas. Entonces, ¿qué termina pasando cuando comprendes eso? Bueno, pues lo que termina pasando es que Google ha tenido que ir más despacio porque al propio Google le termina beneficiando que haya muchos banners dentro de los distintos sitios que a veces están referenciados a su propia red publicitaria. Entonces, cuando tú le restas tráfico a los medios de comunicación, se ve afectado tu negocio, se ve afectado también cuando no empieza a perder sentido que la gente pueda estar pagando por poner sus productos en los primeros resultados de búsqueda. Eso, desde mi punto de vista, ha hecho que Google no sea tan efectivo a este tipo de búsqueda conversacional, porque la búsqueda conversacional de manera natural va a sintetizar la experiencia de consumo, va a tender a concentrar todo ahí y eso entonces va a terminar limitando bastante el negocio de Google. Yo creo por eso que es natural que nos resulte muchas veces más útil ChatGPT o el propio Bing fortalecido con la tecnología de OpenAI, porque sí, en efecto, Google pues no se termina de decidir y no se termina de decidir porque su negocio también está en juego. Es la primera vez en muchísimo tiempo que encontramos a un Google cuando menos intimidado por lo que está pasando. Sigue llevando la delantera, va a seguir siendo el gran referente de las búsquedas, pero no en un nivel de 87%. Sin duda va a terminar sufriendo algo de daño con lo que ha ocurrido. Así que yo coincido. Hoy Google no es necesariamente el mejor para entender la inteligencia artificial, principalmente porque no le conviene, principalmente porque se ve muy desafiado su modelo. Bien, otro tema que creo que es importante abordar, y creo que lo tocaste un poco cuando hablaste de el modo en que se relacionaban los medios con su público, en el caso del CNN, ahora con Mark Thompson, que habla de una relación más bien horizontal antes que vertical, en donde, según lo que vi en tu diapositiva, es que hay que aprender a vivir en las salas de redacción con la inteligencia artificial, con los robots, como otro elemento de contacto con la audiencia. Pero también existe el problema de la regulación de la inteligencia artificial. Todavía las regulaciones no están muy en pie. ¿Te parece que estamos atravesando por un periodo donde tenemos que esperar esas regulaciones? Vemos también el caso de la demanda del New York Times a OpenAI, que por el uso de sus contenidos para entrenar a los robots. Entonces vemos como que todavía esto le falta una pata, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, sí, a ver, y yo creo que le va a faltar una pata por muchísimos años, ¿eh? Porque si pensamos en la protección de la propiedad intelectual en digital, la verdad es que nunca hemos encontrado la respuesta. No la encontramos ni cuando éramos puro periodista humano, vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque llegaba alguien y decía, o sea, es que es muy parecido si lo piensan. Una redacción descubre que su competidor llevó una noticia. Esa redacción dice, bueno, la voy a reescribir, pero sin darle el crédito. En México le decimos darle la vuelta, ¿no?
le das la vuelta y entonces no le das el crédito correspondiente. Cuando tú empiezas a entender eso, te das cuenta de que desde la función más elemental, nunca en digital hemos podido resolver esa protección a la propiedad intelectual. O lo típico que tú en LinkedIn ves un meme de lo que significa publicidad, que te ponen un panqué o una mantecada, tal, 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 y luego evoluciona y ya es muffin, no sé qué, muy bien vendido, pero que nunca se conoce al autor original de ese primer meme. Blockchain intentó llegar a resolverlo, pero blockchain principalmente por todas las afectaciones de Web3, por la especulación que hubo en torno a NFTs y a las criptomonedas, no se terminó de consolidar. Pero de nuevo, nunca hemos dado el crédito correspondiente en digital. Y ahora entiendo la parte del New York Times, pero también entiendo la postura de OpenAI. Es decir, el New York Times lo que hizo fue forzar al motor de ChatGPT a que diera un contenido textual del New York Times, pero de verdad fue muy específico en los prompts, que eso es lo que argumenta OpenAI, y entonces salió un resultado casi igual. Y ahí por supuesto que tiene derecho a reclamar el New York Times, pero pensemos también en cuánta de la información que nosotros generamos, incluido el New York Times, es de verdad exclusiva. O sea, si llega el Sol de México y dice, hey, ChatGPT, yo no quiero que tú aprendas de mí. Hey, llega también La Jornada, yo no quiero que tú aprendas de mí. Llegan 5 medios de comunicación. ¿Eso sería suficiente para que ChatGPT no aprendiera de ese hecho informativo? La respuesta es no. O sea, hay tanta información y tanta abundancia que no vamos a poder impedir que la inteligencia artificial sepa, sobre todo porque si algo trasciende de los medios de comunicación, otros lo van a retomar. Y si no, los usuarios. Y si no, alguna empresa. Pues cuando te das cuenta de eso, dices, ok, OpenAI, supongamos que no llega a un acuerdo con el New York Times, no va a entrenarse con el New York Times. Pero ¿qué va a pasar cuando Business Insider retome al New York Times con otras palabras, pero la información esté ahí? Bueno, pues OpenAI, o sea, ChatGPT, va a tener la información del New York Times. Lo que creo que va a pasar es que a final de cuentas, lo que va a terminar ocurriendo es que el New York Times va a lograr lo que quiere, sí le va a pagar a OpenAI una cantidad, no sé si necesariamente la que busca, pero sí, y los grandes medios de comunicación en términos generales algo van a lograr generar. Simple y sencillamente porque OpenAI, más que estarse cuidando de demanda, va a estar cuidando su imagen pública. Esa imagen pública es lo que ha llevado a que antes Google y Facebook se decidieran a invertir en medios, pero más por un lavado de cara, de a mí me interesa el periodismo, voy a apoyar a estos 5 con un grant. Y claro, los medios como estamos necesitados lo aceptamos, ¿no? Pero es más un ejercicio de relaciones públicas donde pasamos de un Meta que ya se decepcionó de los medios o de la relación con los medios y dice yo ahora no estoy interesado, a un OpenAI que ahora claramente va a ir hacia allá. OpenAI ahora va a ser el que va a decir yo hago un grant para impulsar el periodismo. Pero todo viene de que como seres humanos nunca hemos encontrado el punto exacto para reconocer la propiedad intelectual en términos generales. Bien. Egli Ortega pregunta, ¿qué opinas de esas redacciones que bloquean el uso de la IA generativa como el ChatGPT? Y yo te quería agregar a esta pregunta de Ortega, que a veces, yo he visto, por ejemplo, que en la prensa americana hay una gran preocupación por la transparencia, más que nada. En este momento no se discute si es bueno o no tener en la sala de redacción. Lo importante es la transparencia. Veo que Associated Press, por ejemplo, tiene un manual muy profundo sobre transparencia. Entonces, ¿qué opinas sobre esto que comenta A.G. Ortega y cómo ves el tema de la transparencia? ¿Es esa una solución, digamos, para los medios latinoamericanos que están tratando de incursionar en esto? A ver, yo creo que hay varios elementos importantes respecto a la transparencia. Uno, blockchain también sería una potencial solución para la transparencia. En algún momento hablé con un amigo hace tiempo que estaba trabajando en un esquema que no era de inteligencia artificial, pero sí tenía tecnología detrás,
que buscaba forzar a los medios de comunicación a través de la implementación de un código a transparentar si una nota había sufrido cambios, porque bien sabemos que en la prensa de Estados Unidos sí se estila, al menos en los más respetados, decir, ah, bueno, se realizó esta modificación al texto original, pero en Latinoamérica en lo particular y principalmente en los medios de información general por la presión de políticos, es mucho más frecuente de lo que pensamos que notas que fueron publicadas con un ángulo específico de repente se convierten en otra con un ángulo completamente distinto. Entonces hay que buscar elementos tecnológicos para esa parte de transparencia. En lo que refiere a la generación de imágenes y qué tan transparentes hemos de ser, pues yo creo que de a poco iremos dando con un protocolo en el que ya sea mucho más evidente el que algo fue generado con inteligencia artificial o que sea generado de manera híbrida. Otra vez, el tema de los créditos múltiples en los medios, la verdad es que muchas veces no fue bien atendido, insisto, entre humanos. Ahora nos toca ver cómo lo hacemos con la inteligencia artificial, reconociendo también que esta parte de transparencia siempre va a ser complicada porque hay veces que nosotros mismos como seres humanos no sabemos de dónde nos inspiramos, o sea, tomamos cosas de muchos lugares y de pronto acreditar de manera exacta todo lo que estamos generando no va a ser tan fácil. Yo sí pienso que la inteligencia artificial va a requerir de blockchain para poder resolver varios de sus temas. De hecho, Fox escribía hace poco de eso porque publicó Axios en exclusiva que Fox estaba creando un protocolo en blockchain, Verify, para proteger tu propiedad intelectual y para establecer contratos inteligentes en el caso de que alguien quisiera utilizar su contenido por ahora de deportes y noticias, pero se está planteando también llevarlo a todo su contenido en lo general, incluyendo entretenimiento, pues que es lo más grande. Bien, combinamos dos preguntas de Roberto González, que recuerda que hace poco escribiste sobre el cierre de Artifact. Él dice que si piensas que el texto va a seguir vivo y que si la tendencia es subirse al video, ¿a dónde va a ir a parar esto? Y también Diego Wagner pregunta qué va a pasar con los podcasts y la monetización del audio en productos locales. ¿Cuál es la tendencia? ¿Está en realidad muerto el texto o el texto tiene larga vida? A ver, yo creo Hablamos que de- sí, yo creo que el texto tiene larga vida, como siempre la ha tenido. Creo que está viviendo un momento más luminoso de lo que pensamos, porque si tú me preguntas hace 6 años, oye, para el contenido informativo especializado, ¿visualizas un buen futuro? Habría dicho que no. Habría dicho que lo único que había eran notas informativas y que todo se estaba yendo a video. Creo que ahora estamos frente a una posiblemente sí nichificación de la audiencia que lee, pero más que nunca tenemos el valor del autor detrás del contenido especializado y periodístico a través del newsletter. Y creo que eso es más valioso que la publicación de 1000 notas de los que la gente no recuerda al autor. Por supuesto, ahí la amenaza del newsletter es que pues cada vez la gente está más saturada de newsletters, cada vez recibe más comunicación a través del newsletter y las nuevas generaciones no están ahí. ¿Hacia dónde podrá migrar el texto? A ver, tenemos una manifestación informal, pero fundamentalmente textual a final de cuentas, que es en los mensajeros instantáneos, en WhatsApp, en Telegram, que de a poco se van refinando. Entonces, cuando analizamos ese tipo de contexto, ese escenario, creo que sí podemos... creo que sí podemos hablar de que para el texto viene algo positivo. Y también es cierto que no está muerto, porque por ejemplo yo que también creo contenido en TikTok o que llevo mi contenido a veces a podcast, aunque sea por mera referencia, el texto es el que me sirve como base para luego poder hacer otras cosas. Sin el texto no tienes nada trabajado, no tienes nada estructurado. El texto es un gran punto de partida. Por un lado, la audiencia que consume el texto es la que más profundidad quiere en el conocimiento, en la que más dispuesta está a dedicarle tiempo. Y por el otro lado es la base como creador para poder desarrollar productos de alto valor. En ese sentido, soy optimista con el texto. Sin duda, lo que nos está faltando es un motor de descubrimiento que alinee la calidad con el delivery.
porque eso no está pasando. Google claramente ha sido un fracaso y ha sido un fracaso intencional, porque, insisto, detrás está su modelo de negocio. Si Google de verdad privilegiara a las buenas fuentes, pues no pondría a un Marca o a un As o a un Depor.pe, no porque lo hagan mal, sino porque son de deportes, hablándote de la pandemia en su momento o ahora dándote consejos de entretenimiento o contándote un chisme cuando hay medios de entretenimiento. Google lo ha hecho muy mal. Y Artifact falló. Primero, no se globalizó todo en español, que la verdad es que no terminó, todo en inglés, perdón, que la verdad eso no terminó de conectar. Y luego no encontró la razón de la socialización, que eso es lo que le queda pendiente al texto. Aunque pensemos que en realidad el texto logró socializarse, el problema es que sin un modelo de negocio a través de Twitter, que ahorita no vive buenos momentos, pero ahí está. Sí, nos quedan un par de minutos nada más y yo quería dar paso a esta pregunta importante que hace Mary Vaca, la última directora de Página 7, un periódico boliviano que tuvo que cerrar por el acoso gubernamental y la falta de recursos. Había prácticamente una situación en que el medio no recibía publicidad estatal, estaba siendo acosado financieramente también. Entonces, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial? Pregunta Mary Vaca, y yo te pregunto las herramientas digitales para ayudar a la sostenibilidad de los medios considerados como tradicionales. Estamos viendo que, para redondear la pregunta de Mary, los periódicos tradicionales, los medios tradicionales no están cerrando a grandes niveles, no hay porcentaje alto de medios que estén cerrando, pero sí están pasando por una dificultades muy grandes. Entonces, que todo este boom de la inteligencia artificial, de las nuevas herramientas, ¿cómo pueden ayudar a los medios a hacerlos más sostenibles? Mira, yo lo que creo es que las herramientas digitales en lo general están ayudando a los medios de comunicación a poder ser más relevantes con menos personas. Y a veces es muy triste decirlo, pero yo la verdad es que observando el ecosistema así lo creo. Creo que una tendencia que he mencionado en otros momentos, que no puse como del 2024, pero que sin duda lo será, es tendremos nuevos medios de comunicación de alto valor, pero mucho más pequeños en sus dimensiones, en su estructura. Es decir, medios de 5, de 10, de 15, de máximo 20 personas. Es más funcional, te puedes mover más rápido, generas una relación directa comunidad con creador. Esto no quiere decir que los medios más grandes no lo puedan hacer, pero sí que todas estas herramientas están empoderando a creadores o periodistas a poder hacer más con menos recursos, porque en cierto modo tienen más recursos, aunque parezca contradictorio. Es decir, gastas menos y puedes hacer más. Y eso te puede ayudar. El problema es cuando, si tú ya tienes una estructura un poco más grande, pues encuentras que no da el modelo de negocio. Y ahí hará falta madurez de todos para decir, ok, estoy en un grupo de 100 personas, ¿todavía sumo o no? ¿O me debo de ir preparando porque me van a despedir y entonces voy creando este espacio? También que aquí veo, por ejemplo, una pregunta desde Argentina que me dicen, si eres un periodista independiente, el camino es newsletter y el stream. Entiendo que el stream no es redituable económicamente. A ver, es que todo no es redituable económicamente hasta que lo empiezas a hacer. ¿Y cómo pasa eso? Construyendo una comunidad. Yo, como les decía, el periodista independiente se puede lanzar desde TikTok, se puede lanzar desde WhatsApp, desde un newsletter o desde stream. El punto está en pasar por este momento de dolor que es no estoy monetizando para lograr que monetices. Pero pensemos que es mucho más fácil cuando tú dices, ok, yo soy una persona que gana X, que gana 10. ¿Cómo hago para ganar 10? Ah, bueno, pues me voy a poner a hacer esto y espero ganar 10. Y si tú empiezas a emprender bajo ese entendido de lo primero que quiero es que haya algo que sustituya mi sueldo, creo que no es tan difícil cuando hablamos de una persona. Claro, sustituir o reemplazar o tener el equivalente al sueldo de 10 personas se hace complicado. Entonces, la tecnología nos permite eficientar, la tecnología nos permite hacer más. El tema es que hoy en los medios hay estructuras muy robustas que no necesariamente son necesarias en estos tiempos. Por eso creo que hemos de buscar no ser periodistas promedio, sino ser periodistas extraordinarios. Y eso sí va a tener un filtro, la verdad, doloroso para la industria del periodismo,
no tanto por falta de capacidad, sino porque los medios durante mucho tiempo se dedicaron a tener periodistas template que solo hacían una cosa y ahora hemos de hacer muchas cosas, Horacio. Bueno, yo no quisiera irnos sin antes darle paso a esta pregunta de Liza Gross, que dice, Mauricio, ¿existe diferencia de géneros en la utilización de herramientas y o el enfoque de la creación de productos usando inteligencia artificial? ¿Se ha explorado esta perspectiva? ¿Ves algún problema sobre diferencia de género la utilización de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial? O sea, si se refiere a tema de hombre-mujer, a ese tipo de género, de géneros periodísticos, me gustaría que me lo aclarara. Si es de lo de hombre-mujer, a ver, donde sí hay un tema que se tiene que atacar, es en la parte de quién está representado en la inteligencia artificial. Incluso mucho se ha hablado de por qué la inteligencia artificial de pronto no te genera imágenes de personas que en los estereotipos pasarían como feas, ¿no? Y tiene que ver con qué tipo de referencias utilizaron los modelos para ser entrenados. Entonces, yo sí percibo ahí que hay un elemento, no tanto de hombre-mujer en las que he utilizado, pero sí elementos o estereotipos de belleza o de aquello que supuestamente debe ser de una manera que no encuentra representación. Y de hecho, también hay unas grandes diferencias ideológicas, por ejemplo, en ChatGPT. Yo el otro día hablaba con ChatGPT y con Bard y con todos. Es un sesgo muy generalizado. Y yo le pedía opiniones sobre Barack Obama. Ok, bien. Sobre Clinton, bien, ¿no? Pero de repente llegabas a Donald Trump, y no es que yo sea pro Donald Trump, pero ya me esperaba que eso pasaría. Le pido información dura a ChatGPT sobre Donald Trump y me da, digamos, esa información dura que esperaría de, oye, es un empresario que, además de todo, fue presidente de Estados Unidos, que podría estar buscando la reelección, tal, tal, tal. Pero de repente vienen advertencias que no vienen en otros casos. Entiendo el por qué, porque para muchos, pues Donald Trump representa un mal personaje, ¿no? Un mal ejemplo. Y entiendo que esa es la percepción de la mayoría, pero sí puedo entender por qué hay gente que se siente atacada a partir de sus convicciones cuando ChatGPT, que se supone que es imparcial, le termina entregando una opinión adversa o una advertencia que sesga. Nos guste o no, la inteligencia artificial también crea estereotipos. De hecho, si tú te ves en inteligencia artificial, pues te terminas queriendo menos como ser humano, porque yo cada que me represento como avatar en inteligencia artificial me veo más guapo, más épico o menos feo, dependiendo de cómo lo quieran ver, que en el resultado de la inteligencia artificial. Y ya les digo, lo mismo pasa a nivel editorial. No porque no haya un editor humano, deja de haber un editor. Y esa también va a ser de las grandes conversaciones. Nos podríamos llevar muchísimo tiempo y no llegar a nada, pero es una realidad. Tienen un modelo editorial los modelos de inteligencia artificial. Mil gracias, Mauricio. Hemos abusado ya de vos más de la cuenta. Gracias por todo. Parece que se nos ha perdido tu señal en cámara. Ha sido un webinar donde hemos tenido a más de 200 personas participando. Estuviste fuera un rato, Mauricio. Para despedir ya, les decía a los participantes que hemos tenido más de 200 personas a través del webinar. Ha sido un placer escucharte, muy aleccionador como siempre. Si quieres dar unas palabras y te despides. Y lástima que no podamos responder tantas preguntas que tenés, pero será en otro momento. Sí, a ver, primero decirles que les estoy compartiendo en los mensajes los links. Ahí está Tendencias Media. Ahora les paso el de CoNewsroom, que es la red, que realmente eso es lo que yo quiero a través de mi nueva comunidad de CoNewsroom. Es precisamente eso, que haya un espacio en el que yo pueda hablar directamente o a través de ustedes, evidentemente, con la gente, que yo creo que es muy importante porque la transformación de los medios va a venir de las marcas personales. La transformación de los medios, desde mi punto de vista, no va a venir de los medios que ya están. Y agradecerles por esto, que seguramente será el primero de varios eventos, como ya desde hace años lo hacemos, Horacio, con la Sociedad Interamericana de Prensa. Ya nos veremos en Miami, seguramente en ZIP Connect. Y de cualquier manera, estoy en contacto con cada uno de ustedes. Me encuentran como Macafut en cualquier red social. Ya les compartí las redes tanto
comunidad para ser miembros, ¿no? Con Newsroom, como también la parte del ebook de tendencias y finalmente el link a mi newsletter storybaker.co. Estoy muy contento de la respuesta. Hace rato que no hacía un webinar y bueno, muy contento. Listo, Horacio. Muchas gracias y gracias a todos. Saludes. Muy bien, Mauricio. Venga, gracias.